Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El próximo 23 de junio, los ciudadanos del Reino Unido saldrán a votar sobre la permanencia o no de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte en la Unión Europea. No es la primera vez que los británicos cuestionan su pertenencia a la Unión Europea. En 1975, el voto para pertenecer a la Comunidad Económica Europea, el antecedente de la Unión, obtuvo el 67% del sufragio a su favor. Sin embargo, más tarde, los mismos británicos decidirían no formar parte de la zona euro. En 2016, la situación es mucho más complicada, pues según las encuestas, existe una división casi perfecta entre europeístas y nacionalistas británicos, con 50% del voto de cada lado. Para responder a estas interrogantes, hoy hemos invitado a Al Badestock, corresponsal del periódico británico Daily Mail. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Britain and the European Union may be in for a messy divorce. Britain's exit, or Brexit, from one of the world's most powerful trading blocs will happen if Brits vote to leave in a national referendum on June 23rd. Polls show the Brexit vote could go either way. The camp that wants to leave the EU are the so-called Eurosceptics. They kept the UK from adopting the euro when it was launched in 1999. Say the EU has morphed from a free trade zone into a superstate that's eating away at Britain's national sovereignty. Nowadays, they're more worried about the surge of immigration. Arguing to stay in is Prime Minister David Cameron. He says a breakup would be an economic disaster. Europe accounts for nearly half of UK exports, and he says a Brexit would create a decade of uncertainty for financial markets, investment, and the wider economy. Whichever way the vote goes, Britain's long love-hate relationship with the EU will rumble on. Al Badestock, me da muchísimo gusto tenerle aquí en Los Corresponsales y para abrir boca, le pediría que me explicara el término Brexit. ¿Qué quiere decir Brexit? Bueno, Brexit es un conjunto de dos palabras. La primera es que la isla donde se ubica la gran mayoría de nuestro país, el Reino Unido, se llama Gran Bretaña o Britain. Entonces ese BR se ha juntado con la palabra para salida, exit, para formar Brexit y significa un referéndum que vamos a tener ahorita en junio para decidir si nosotros vamos a quedar adentro de la Unión Europea. ¿Por qué Gran Bretaña ha sido siempre ambigua con respecto a su pertenencia, primero a la Comunidad Económica Europea, después a la Unión Europea, incluso a la zona euro? Parecía que hay una suerte de especificidad que no han querido perder y que se debe entender muy bien en la isla, pero no se entiende bien de fuera. Si me ayudas un poco a entender esta especificidad británica que Bueno, juega. creo, Ricardo, que con tus propias palabras ya respondiste a la pregunta. Si ves el continente europeo, te das cuenta que nuestro país es una isla, que es aparte del resto del continente. Francia siempre ha tenido que tener relaciones con Alemania, Italia, España, que quedan al lado. Pero Inglaterra, como esa parte, siempre también se ha visto esa mentalidad de separados. Y la única manera de forzar una relación ha sido la guerra. Y de hecho hemos visto muchas. 1975, Gran Bretaña toma la decisión de pertenecer a la Comunidad Económica Europea y en un voto razonablemente holgado, 67%, lo decía yo hace un momento, pero más tarde, cuando viene la moneda única, es ahí donde la libra prevalece. Y los británicos deciden guardar la libra. Si te pidieran una nuez, ¿cuál fue la discusión a la hora de pertenecer a la zona euro? ¿Qué me podrías decir? Bueno, con lo del euro, me imagino que
Es porque Inglaterra, Escocia, el Reino Unido, siempre ha definido por el sector financiero. Entonces, meterse con toda la Unión Europea, mientras nuestra moneda, la libra, seguía muy fuerte, era un riesgo muy grande para el sector. Entonces, fue por esa razón que decidimos no juntarnos en la moneda y hasta ahora también, si nos quedamos en la Unión Europea, se han visto promesas del primer ministro David Cameron que igual no se va a adoptar el euro. Se mantiene la libra, es una moneda muy fuerte en Europa. El euro muchas veces incluso gravita alrededor de la libra. Fue una decisión inteligente por parte del Reino Unido, pero no solo por el tema financiero, sino porque permitió tener un pie dentro y otro pie fuera y jugar flexiblemente como bisagra, incluso con los Estados Unidos. Si se está tan cómodo en esa flexibilidad, en esa libertad, ¿para qué volver a plantear la salida? ¿Cuáles son las motivaciones políticas de los partidos, de la población, para calcular de nuevo una salida de la Unión Europea? Bueno, la primera razón sobre el debate, el issue, es sobre la economía. Quedar dentro de la Unión Europea nos da acceso al comercio libre adentro del continente. Entonces eso es muy bueno para los negociantes que están haciendo negocios en el continente, es bueno para el negocio británico. Pero también, al otro lado, es muy caro estar en esa unión. Cuesta miles de millones de dólares cada año quedar adentro de la Unión Europea, ser parte del todo. Gran Bretaña es el segundo economía, tercero más grande de la región. Entonces, muchos que dicen que tenemos que salir es porque dicen, pagamos tanto dinero cada año, pero no vemos tanto beneficio tampoco. Que nuestra moneda, lo que estamos compartiendo, va a los países que no tienen economías tan fuertes y tal vez no son administraciones tan confiables. Grecia, por ejemplo, España, Portugal. A ver, hay un beneficio no económico de esta sociedad europea, la paz. Es decir, el nacionalismo económico, el nacionalismo político llevó a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, y claramente fue la construcción europea la que transformó y civilizó al continente. Y gracias a eso hay negocios que hoy fructifican y hay comercio que hoy crece. Hay una suerte de regreso al nacionalismo. Y me pregunto si las nuevas generaciones ya no recuerdan lo que los abuelos vivieron o si eso importa algo todavía. Bueno, es como tú dices, la Unión Europea se formó después de la Segunda Guerra Mundial para que esa cosa no se podría formar otra vez. Pero lo que pasa en Europa ahora con la migración es que están llegando muchos migrantes del Medio Oriente, por esa guerra que está pasando en Siria, por ahí. Y también están llegando, y son países que los están aceptando, pero otros que dicen que no hay espacio, no hay para hacerles cómodos aquí. Entonces, otro tema ha sido la migración, porque uno de los principios fundamentales de la Unión Europea ha sido el movimiento libre, que si estás en Francia puedes moverte a Alemania, a Italia, a donde sea, sin problema. Entonces, ¿tú dirías que hay desconfianza del Reino Unido con respecto a cómo otros países de la Unión manejan sus fronteras? Sí, yo diría que sí. Ese es el problema. Porque Inglaterra ha sido de los más abiertos para la migración. A ver, es la primera capital europea que va a ser gobernada, si no me equivoco, por un alcalde musulmán. Acaba de ganar Sadiq Khan y eso es un ejemplo para el mundo y justamente la apertura hacia la migración. Es una cosa como contradictoria ahí. Absolutamente. Sadiq Khan su papá fue un conductor de autobús, se creció en una casa pobre, ahí en una parte pobre de Londres, y la persona en contra que iba para la posición del alcalde fue un señor que
es para los conservadores, el partido, hijo de un banquero multimillonario. Entonces sí, está siendo visto como una victoria para el liberalismo y exactamente, sí. Un anuncio de que el Brexit no va a funcionar, es decir, un anuncio de que permanecer en la Unión Europea va a ganar un voto mayoritario, o en tus cálculos más bien ves la salida como un hecho inminente. Bueno, comentaste que ahorita los votos se están viendo 50-50. Realmente en 6 semanas no se sabe si el Reino Unido va a estar quedando. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu Si fuera por cálculo? mí, yo iría con lo del 1975. Y 67% se quedarían y el restante... no sé si tan grande una diferencia, pero sí creo que el Reino Unido se va a A quedar. ver, también pesa en el argumento de lo que podría ocurrir después de la salida. A ver, hoy la gravitación euro-libra es inevitable. La fuerza de la libra se da por esta gravitación. Gran Bretaña, el Reino Unido, siempre ha sido un país que creció gracias al liberalismo, a la apertura comercial. ¿Cabe pensar que esa potencia económica que hoy es Gran Bretaña pudiera seguirlo siendo aparte del bloque europeo, sí, y perdiendo la posibilidad de ser bisagra entre América y Europa? Esa es la pregunta que es la más importante sobre ese referéndum, que el Reino Unido es un país donde la industria más fuerte es la finanza. Entonces, quedando aparte, hay varias opciones. Hay la opción de Noruega, que es un país que queda dentro del conjunto económico de Europa, pero afuera de la Unión. O hay Suiza, que se ha hecho muy famoso por ser un país de banqueros, porque no es parte de la Unión Europea ni comparte las leyes sobre Los problemas, las desventajas. Exacto. Quedando adentro le da seguridad, le da los otros países ayudando, pero quedando solo, autónomo, ya eres maestro de tu Cuéntame propio... cómo están el Partido Conservador, el Partido Laborista adentro. ¿Están divididos, están peleados en sus propias filas? El Partido de Labor es totalmente en favor de quedarse. El Partido Laborista está a favor de quedarse. El Partido Laborista, exacto. Entonces, ¿Y el Partido Conservador? el Partido Conservador ha sido partido en dos, por eso. David Cameron, el primer ministro, y su canciller son para quedarse. Pero el exalcalde de Londres, que acaba de renunciar, Boris Johnson, se está postulando para salir, y hay muchas personas que dicen que es porque él quiere ser el próximo líder del país. Una pregunta, ¿el próximo líder del país o el próximo Donald Trump de Inglaterra? Los dos cuando hablan, son interesantes, tienen mucho carisma. Sí. En eso son parecidos. En términos de política, no creo De tanto. política, no, son distintos. Última pregunta, generacionalmente, ¿los jóvenes quieren quedarse? ¿Los mayores quieren irse? ¿Es al revés? ¿O no hay forma de hacer un cruce generacional en los deseos? Yo diría sí. Yo diría que son todas las partes de la sociedad británica que están divididos. Está fragmentada. Tienes jóvenes por el sí, jóvenes por el no, viejos por el sí, viejos por el no. Eso no divide. Y con respecto a las regiones, Escocia está más a favor del sí, Irlanda del Norte más a favor del no. ¿Cómo está la discusión? Escocia es la política del Reino Unido es que somos 4 naciones adentro de un país, que forman un país. Entonces, ahí tienes Escocia, que siempre ha sido muy pro-europea, pero es Inglaterra y Londres específicamente que está postulando para irse. Muy bien, pues aquí cerramos la conversación, pero no el capítulo, porque valdrá la pena ver después de este referéndum cuáles son los resultados. Y desde ahorita te hago la invitación para que nos acompañes una vez que haya ocurrido. Muchas gracias a usted por habernos permitido compartir esta discusión, este espejo que es el mundo, para mirarlo y para mirarnos en él. Los corresponsales, Canal 13. Nos vemos próxima semana.